regresamos aquí a tiempo después, estamos hablando de héroes. Algo que me está quedando claro es que el héroe no se relaciona necesariamente a la victoria, al revés. Incluso nuestros héroes peruanos, o sea, ¿en qué momento se nos forman en mártires, héroes? O sea, ¿cuál es la diferencia? Porque muchos no se relacionan a la victoria. No, bueno, casi ninguno, ¿no? Casi ninguno. Entonces, ¿son mártires? ¿O héroes? ¿O es lo mismo? No, son héroes. Son héroes porque el héroe también tiene como un componente un poco trágico, ¿no? Que sobre todo estos héroes de los que estamos hablando del siglo XIX y en relación al romanticismo del siglo XIX, que veía en la tragedia también parte de esa cualidad extraordinaria, ¿no? De estas personas que eran capaces a todos, hasta de sacrificar la vida. Claro. ¿no? Ahora, el siglo XIX es el siglo en el que se inventa la nación, pues, ¿no? Y la nación es como la religión del siglo XIX. Entonces, así como la religión tiene sus cantos, sus rituales y sus santos, la nación también tiene sus santos. Los santos de la nación son los héroes. Y en el Perú pues tenemos una jerarquía. Yo creo que Grau es el inamovible, ¿no? Y luego ya vienen una serie de niveles de héroes. Ahora, los chicos, por ejemplo, en el colegio se ilusionan mucho, se sorprenden mucho con José Olaya, Sherman. ¿Qué opinas de José Olaya? Bueno, ahora que estamos en el mes patrio y él se relaciona con las guerras de independencia. Claro que sí. Lo que pasa es que yo, tanto a Olaya como a María Parado de Bellido, los considero más héroes populares. Son populares. O de leyenda, ¿no? Porque más es lo que se ha magnificado o se ha reinventado un poco la historia para poder llevarlos a ese nivel, ¿no? Por ejemplo, hay personas que desmitifican pues a los héroes y no es una ciencia cierta de que Olaya pues fuera el Aquaman peruano, ¿no? O sea, pero en muchos casos, o sea, es conveniente magnificar que tratar pues de hundir lo mítico, ser ¿no? demasiado realistas. Además, para los peruanos es un poco complicado el tema de los héroes con la independencia, porque los grandes personajes de la independencia en realidad fueron extranjeros, San Martín, Bolívar, Sucre, ¿no? Pero hay muchas Marías Parado de Bellido, es decir, muchas mujeres que fueron castigadas, torturadas o incluso fusiladas por los realistas por llevar correspondencia con los patriotas. Y en el caso de Olaya, ¿no? El mérito de Olaya en realidad fue trasladar correspondencia. Él salía en su balsa, en su bote, desde el Chorrillos hasta el Callao y viceversa, llevando en los cestos de los pescados la correspondencia, ¿no? Yo creo que ese es el mérito de José Olaya, ¿no? Increíble, me has roto un poco el corazón, o sea, no nadó. No, seguramente nadó, pero eso de nadarse en la noche desde el Callao hasta Chorrillos es bien complicado, ¿no? Claro. Pero algo que tú has dicho es bien importante, ¿no? Seguro hubieron muchas mujeres como María Parado de Bellido, y cuando resaltamos a María Parado de Bellido no decimos hubo una persona, sino que ahí también condensamos lo que mucha gente hizo, pero le ponemos un nombre, un rostro, ¿no? Y de esa manera también felicitamos ese tipo de acciones. Además, ¿no? es importante, no solamente porque María Parado de Bellido y José Olaya eran de extracto popular, sino porque muchas veces, con todo el respeto que me merecen las Fuerzas Armadas y el Ejército, son héroes que no son militares, porque muchas veces nos acostumbramos a que la mayoría de nuestros héroes fueron militares, pero tenemos héroes civiles, o sea, y también tenemos héroes que no murieron, digamos, como ellos, pero también hay que rendirle, digamos, homenaje a, por ejemplo, a Faustino Sánchez Carrión, a Luna Pizarro, que fueron civiles, pero que idearon un proyecto de república, ¿no? ¿Tú qué opinas, Patricia, para ir incorporando al santoral patriota otros personajes? Eso es bien importante porque cuando nos centramos mucho en los héroes militares y en lo bélico, primero que le damos una primacía, ¿no es cierto?, a lo bélico. Segundo, que son básicamente un listado de nombres masculinos. Claro. ¿no? Y muchas veces también de solo un sector social, ¿no? Los oficiales del ejército por lo general son de clases altas, ¿no? Entonces cuando incorporamos a María Parado de Bellido, a José Olaya, ¿no? De sectores populares, mujeres, trabajadores, también estamos ampliando esta posibilidad de ser héroes
a un grupo más diverso, ¿no? Y también para que los niños y niñas de distintos sectores se identifiquen, ¿no? Con distintos personajes y no solamente haya un prototipo de héroe asociado también a un sector social, ¿no? Claro, que la gente entienda que tenemos héroes militares y muy valiosos, pero que no todos los héroes son militares. Ahora, Sherman, vayamos al otro contexto trágico del siglo XIX, como es la guerra con Chile, que produjo muchos héroes, digamos, los héroes de la derrota, ¿no? ¿A quién rescatarías tú de la guerra con Chile? Bueno, un poquito retroceder un poquito antes, porque estamos dejando de hablar de Tupac Amaru y, y Micaela Bastidas, por ejemplo, ¿no? Pero lo que pasa acá, desde que abrimos el bloque, mucho tomamos esta cuestión del héroe que vence, ¿no? Y yo creo que un héroe, para comenzar, y los principios, los valores, si tú te mantienes en tus principios, tus valores, a la final a ti no te interesa ganar. O sea, el héroe no necesariamente va ganador, ¿no? Porque si no, ¿cuál es la gracia, no? O sea, realmente yo creo que un héroe es alguien que lucha por un ideal y que no le importa hasta dónde ni cómo, ¿no? Pero siempre se va a mantener en su fe, en sus actos, en su honestidad, en su nobleza, ¿no? Y yo creo que de esa manera, por ejemplo, yendo un poco al tema que tú me dices, en la guerra con Chile, por eso yo te mencionaba qué difícil era, por ejemplo, escoger 5 o 6 personajes, ¿no? Desde Leoncio Prado, ¿no? Hasta o Alfonso Ugarte. O Alfonso Ugarte. Dicen por ahí, ¿no? Por ejemplo, que Leoncio Prado se escapa del colegio siendo niño para ir al ¿cómo se llama? Al combate de 2 de mayo. O sea, la verdad yo no soy de retener mucha información. Pero ya se crea un mito ya. Por supuesto, ¿no? Que se crea un mito, pero por ejemplo, claro, pero no es un mito cuando él se va y hace toda se va y es uno de los partícipes de la liberación de Cuba, por ejemplo, ¿no? Claro, él en Cuba es considerado un héroe. Por supuesto. Incluso cuando hubo un proyecto del gobierno cubano de donar un monumento a Leoncio Prado, que no se hizo en Lima, pero hubo el proyecto, ¿no? Además hay que tener en cuenta que Leoncio Prado también luchó junto a su hermano, Grosio Prado, y ambos eran hijos del presidente Prado, el que se fue en el polémico viaje, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, Patricia, un personaje a veces revisado y, entre comillas, maltratado es el asunto de Alfonso Ugarte. ¿Cómo ves el heroísmo de Alfonso Ugarte? Bueno, yo no lo conozco tan en detalle, pero me parece que sobre todo hace un momento estábamos como conversando de cómo también la forma en que presentamos estas historias, ¿no? Al principio yo decía que enseñamos a los niños héroes del siglo XIX para niños del siglo XXI, y eso no quiere decir que no debamos usar esos héroes, sino que debemos planteárselos también de una manera que ellos puedan comprender. Entonces a veces toda esta historia del caballo, la valentía, son imágenes también, ¿no? De valentía, de sacrificio, que es importante utilizar también para mostrar qué significaba su gesto, su acción, ¿no? Más allá del tiempo histórico en el que se dio, lo importante es lo que decía Sherman, ¿no? Los valores, la honestidad, la valentía, la solidaridad que estaban expresando con sus actos, ¿no? Además, Alfonso Ugarte era un rico salitrero de Tarapacá, él tenía mucho dinero y él pudo haberse ido del país con su plata, como lo hicieron muchos, igual, pero se quedó, Prado, ¿no? Y financió un batallón, lo armó, lo vistió, lo alimentó y luchó con él en el Morro. O sea, ahí está el mérito de la convicción absoluta, ¿no? Además, por ejemplo, en la guerra con Chile tenemos mucha participación de gente anónima, o sea, por la resistencia a la sierra, la defensa de Lima, la defensa del... O sea, hay mucho héroe anónimo, ¿no? Bueno, no tan anónimo porque están en las calles, ¿no? Por ejemplo, si aquí vamos a Miraflores, están los héroes de la batalla de Miraflores. Entonces hay una participación y un heroísmo popular muy importante. Sí, pero esos son fantasmas, pero
miles de fantasmas, como te decía. En el buen sentido del término. No, sí, están por ahí todavía. Pero es muy importante lo que tú acabas de mencionar, de darles el contexto a los niños, a los adolescentes, de quiénes eran estos personajes, no solamente su acción, sino también todo eso que acabas de decir de Alfonso Ugarte, que muestra un panorama más completo de la persona, ¿no? Y cómo se comprometió para ayudar a su país, etcétera. Pero bien difícil sería ahorita, por ejemplo, que haya algún conflicto y el que tiene más plata es el que se va el primero, ¿no? Son los que se aseguran ahí la huida, cuando, según lo que yo he leído, se dice que Alfonso Ugarte muere prácticamente a un par de metros de Bolognesi y algo por el estilo, ¿no? O sea, ahora, como te decía, el mito es algo de lo que nosotros debemos también sacar provecho, porque la verdad esa figura, o sea, muchas veces, a mí qué me importa si perdimos o ganamos, cuando a nivel de historia, de mito, de esa magnificencia del heroísmo, no hay figura más grande que Alfonso Ugarte, ¿no? Y la gente tiene que entender que en un contexto como el de la guerra con Chile, que fue un contexto dramático, escolares, estudiantes de la universidad, médicos, abogados, empleados, artesanos, obreros, todos tuvieron que participar en cuando ya el ejército profesional fue derrotado en el sur, ¿no? Ya fue la población, la milicia, que formaron milicias en defender sus ciudades, defender los puertos. Ahí está el homenaje a muchísimos héroes que tuvimos, ¿no? Bueno, tenemos que irnos a un pequeño corte, pero ya regresamos aquí en Tiempo Después.